El tema de hoy es la identidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son luz, aunque en la palabra también lo vemos quién es la luz del mundo. Pues Jesús se presenta como la luz del mundo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 8, verso 12. Y lo dice de la siguiente manera: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces dirán ustedes, ¿por qué está diciendo el hermano Moisés que los hijos de Dios, su identidad es que son luz? Pues lo vamos a ver aquí en la palabra. Pero antes de continuar, oramos y luego damos seguimiento al programa. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, agradecidos por la oportunidad. Te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de cada oyente. Y también te pido que me des la gracia para darme a entender y que todos juntos quedemos bendecidos, quedemos edificados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5, verso 14, dice de la siguiente manera: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto, sino que encima de una mesa para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Este es en una versión, ahora le voy a leer otra versión. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos. Y recuérdese que todo aquel que cree en Jesús se convierte en discípulo. Es decir, que aquí está hablando a los hijos de Dios. Por eso también en Juan vemos que dice que el que conoce la verdad llega a vivir la libertad, la verdadera libertad. Pues dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces el que permanece en la palabra de Dios se convierte en un discípulo. Por lo tanto, su identidad como hijo de Dios tiene que ser luz para que alumbre las tinieblas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces es importante reconocer que el Hijo de Dios, su identidad es dar testimonio de Hijo de Dios, que se pueda ver que verdaderamente esta persona es hijo de Dios, que la gente pueda ver eso en el Hijo de Dios. A eso somos llamados, pero debemos de saber que la incredulidad siempre ha existido. En ese tiempo, cuando Jesús andaba predicando, dice la palabra que había mucha incredulidad en el pueblo, similar a lo que está aconteciendo hoy. Hay mucha incredulidad. Veámoslo en Juan capítulo 12, versos 36, 37, 38 al 40, 39 y 40. Allí vemos lo que habla acerca de la incredulidad que tenía el pueblo. Dice: mientras tienen
la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Imagínense que ahora nosotros hemos creído por los escritos que vemos, pero también cuando hemos creído en Jesús comienza una manifestación de Dios que se deja sentir, que se deja ver en nosotros. Y cuando la conversión es genuina, pues el cambio va a ser evidente en la persona. Y ahí es donde usted se convierte. Cuando el cambio es evidente en usted, es cuando se convierte como una luz en medio de tinieblas, porque va a ser evidente que usted está alumbrando como hijo de luz. Y dice aquí, dice el 38, el 37, dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. De igual manera, hoy hay gente con mucha incredulidad. No creían para que se cumpliera, dice la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice que esto es impactante, por eso es que dice la palabra que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Por eso usted, amado oyente, si tiene a alguien que le ve con tanta incredulidad, que le ve tanta dureza, no se preocupe, porque Dios en su momento le va a quitar esa ceguera a esa persona y un día se puede convertir al igual que usted se ha convertido. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús en San Juan 15:3. Entonces, cuando una persona permanece en la palabra, se convierte en discípulo del Señor. Y por lo tanto, esta persona con esa limpieza que empieza a vivir como hijo de Dios, entonces su identidad es que es luz. Pero ustedes son linaje escogido. Mire qué hermoso lo que dice Pedro. Esto es lo que ya es el Hijo de Dios. Su identidad lo convierte en un linaje escogido. Lo dice 1 Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Desde el momento que se le quita esa ceguera a la persona que está con incredulidad, porque en otro versículo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero aquí en Isaías dice que Dios ha puesto esa ceguera en las personas para que no entiendan, con el corazón y se conviertan. Entonces hay un tiempo donde hay una incredulidad, una ceguera que solamente Dios la puede quitar, y por eso es que nosotros tenemos que estar anunciando y que el ser humano entienda que necesita ese perdón de Dios, necesita esa relación con Dios, pero eso Dios lo está permitiendo. En su momento vendrá el despertar en muchas personas. Por eso es que es importante que nosotros no etiquetemos a nadie pensando en que las personas que se ve con tan mal testimonio, con tanta dureza, no se preocupen, porque Dios en su momento, así como tuvo misericordia de usted, la tuvo de mí y la va a tener de ellos también. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto
en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí está hablando en 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. Entonces vemos que hay una ceguera en las personas, una permitida por Dios y otra permitida por el Dios de este siglo, que es Satanás. Entonces, pero en su momento Dios se va a apiadar de esas personas que vemos con tanta dureza de corazón. Por eso el amor de Dios debe de estar en nosotros como hijos de Dios, para tener misericordia de aquellos que vemos con tanta dureza. Porque ¿sabe qué? Hay gente tan mala, hay gente que se expresa tan mal del evangelio, que es impactante como Dios le tiene tanta paciencia al ser humano, porque verdaderamente hay maldad en el hombre, pero es que el hombre sin Cristo está ciego. Entonces debemos de saber que hay una luz que brilla en medio de las tinieblas, y es la luz de Jesucristo, que ha sido puesta en el Hijo de Dios, en aquel que verdaderamente se convierte en su discípulo. Si las buenas noticias que se anuncian están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción, dice. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias sobre la gloria de Cristo, quien es exactamente como Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria, que